En este vídeo, chicos, vamos a empezar con el tema de probabilidad, uno de los temas estrella de cara al examen de la PAU, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Y vamos a empezar con los problemas de probabilidad que se efectúan aplicando lo que es la definición oficial de probabilidad, ¿vale? Que es que la probabilidad de cualquier cosa, de cualquier suceso, se obtiene dividiendo el número de casos favorables a que se verifique ese suceso entre el número de casos totales, ¿vale?, que tiene el experimento. A esta formulita también se le conoce con el nombre de fórmula, por si lo veis por ahí, fórmula de Laplace, ¿vale? A ver, ¿cuándo se aplica esta fórmula? Cuando te proponen un experimento sencillo, por ejemplo, tirar 2 dados, sacar 3 cartas de una baraja, ¿vale? Sacar 2 bolas de una urna o 3 bolas de una urna. Repito, experimento sencillo y suceso directo. Que salgan 2 blancas, que salgan 2 ases, ¿vale? Sí, o que salgan 2 seises, ¿vale? ¿Sí? Ejemplo. Uno de los experimentos más repetidos en problemas de probabilidad de examen es el que consiste en sacar bolas de una urna. Pues venga, problema ejemplo. En una urna, imaginaos que nos dicen, en una urna hay 5 bolas blancas, 4 bolas negras y 3 bolas rojas, ¿vale? Bien, pues se extraen 3 bolas a la vez, ¿vale? Sí, se sacan 3 bolas a la vez, o sea, por lo tanto, el experimento que nos proponen, repito, es sacar, ¿verdad? Sacar 3 bolas, ya digo, a la vez, ¿sí? Vale, y se pide calcular la probabilidad de obtener, pues supongamos que en el apartado A me piden hallar, repito, la probabilidad de obtener 3 blancas, ¿vale? Bien, pues a esto me refería. Experimento sencillo, que es sacar al mismo tiempo 3 bolas de una urna, y suceso directo, que salgan 3 blancas, ¿vale? Importante, primero, suceso cuya probabilidad haya que calcular, suceso, para formalizar un poquito el problema, al que conviene llamar con una letra mayúscula, ¿vale? ¿Sí? O inicial, ¿sí? O sea, por ejemplo, 3B de 3 blancas, o directamente apartado A, suceso A, apartado B, suceso B, o sea, abecedario, ¿vale? Venga, vamos a utilizar este método, apartado A, suceso A, ¿vale? Sería que salgan, ¿vale? Que salgan 3 bolas blancas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, pues repito, ante experimento sencillo y suceso directo, ni lo dudéis. Probabilidad del suceso A, dividir casos favorables, como hemos comentado en la fórmula oficial, entre casos totales que tiene el experimento, ¿vale? Bien, primero calculamos los casos totales, ¿sí? Y después nos iremos al cálculo de los casos favorables a que se verifique nuestro suceso A. Casos totales que tendría el experimento. Repito, experimento sacar 3 bolas de esa urna. En algún vídeo anterior hemos visto combinatoria, y ya comentamos, a la hora de calcular cuántos resultados distintos tiene un experimento, si son poquitos, cuenta de la vieja, escribir y contar, ¿vale? ¿Sí? Si son muchos, combinatoria. Pues hombre, 5 y 4, 9 y 3, 12 bolas, sacar 3 bolas de una urna donde hay 12, muchos casos, ¿no? Pues tiremos de combinatoria. Número de elementos entonces que intervienen, 12 bolas, ¿sí? Vale, de las cuales sacamos, pues según pone en el enunciado, de las cuales sacamos 3. O sea que es un jueguecito en el que tenemos 12 elementos y los sacamos de 3 en 3. Primera pregunta clave, ¿habría repetición? Ojo con esto, porque hay gente que dice, a ver, ¿puedo sacar 3 bolas y las 3 sean blancas? Sí, por lo tanto parece que hay repetición. Pero no, No. Un truquillo para funcionar bien en combinatoria es numerar los elementos. Es decir, no solamente pensar que las bolas son de colores, sino que cada una de ellas tiene un número. O sea, que están numeradas del 1 al 12. Entonces, si saco la 2 y la 2, ¿esto puede ser? O sea, si meto la mano en la urna y saco 3 bolas a la vez, podrían ser la 2, la 2 y la 2. Evidentemente no, ¿verdad? Esto no vale, ¿no? ¿Sí? Vale, pues como esto no vale, no habría repetición. Y en cuanto a combinaciones o variaciones, si saco, por ejemplo, la 2, la 3 y la 5, ¿vale? Sería lo mismo que si saco la 5, la 2 y la 3. Pues no sé si lo valoráis, pero esto es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Vale?
¿Sí? ¿Vale? Pues cuando al poner un elemento que sí vale y cambiar los elementos de orden sucede que el resultado es el mismo, recordad que en el tema de combinatoria ya dijimos que esto se trata de combinaciones, ¿vale? Venga, pues combinaciones de 12 elementos, ¿verdad? Tomados de 3 en 3. Por lo tanto, variaciones de lo mismo, 12 elementos tomados de 3 en 3, según comentamos en el vídeo de combinatoria, partido por permutaciones del segundo elemento, permutaciones de 3. A ver, las variaciones de 12 elementos tomados de 3 en 3, 12 por 11 y por 10. O sea, empezamos por el 12 y vamos bajando tantos números como indique este. 1, 2, 3, ¿vale? Y permutaciones de un número, factorial de ese número, ¿sí? O sea, permutaciones de 3 serían 3 factorial. Vale, pues 12 entre 3 factorial que 6 serían 2, 2 por 12, 22 y por 10, 220 resultados distintos tendría nuestro experimento. O sea, tendría el experimento de sacar 3 bolas al mismo tiempo de esta urna, ¿vale? Venga, pues ya tengo, repito, los casos, ¿verdad?, totales que tiene el experimento. Ahora, casos favorables ¿a qué? Pues hombre, casos favorables a que se dé el suceso que hemos llamado A. O sea, casos favorables a que al final las 3 bolas sean blancas. Pues chicos, combinatoria también, y la táctica es la siguiente. ¿Cuántas bolas blancas hay en la urna? 5, ¿verdad? Y de esas 5 blancas, ¿cuántas queremos que salgan? 3, ¿verdad? ¿Sí? Chicos, la probabilidad está llena de trucos. Uno de estos trucos es que a la hora de calcular los casos favorables no hay que volver a razonar lo de combinaciones o variaciones, ni lo de repetición o no repetición. Casos favorables, lo mismo que los totales. O sea, si los totales fueron combinaciones sin repetición, los favorables, combinaciones sin repetición. Por lo tanto, variaciones de lo mismo, de 5 elementos tomados de 3 en 3, partido por permutaciones de 3. Vale, pues la variación es de 5 elementos tomados de 3 en 3, igual que antes, 5 por 4 y por 3, ¿sí? Partido 3 factorial, que es 6, ¿no? ¿Sí? Vale, pues 5 por 4, 20, por 3, 60, ¿vale? Numerador sería 60, y 3 factorial, que sería 3 por 2 y por 1, es 6. 60 partido por 6, pues 10. Por lo tanto, probabilidad del suceso A, pues eso, aplicando la definición oficial de probabilidad, número de casos favorables que me acaban de salir, que son 10, entre número de casos totales que tiene el experimento. Casos totales que tenía el experimento, 220, ¿no? Simplificando un poquito la fracción, pues 1 partido por 22, ¿vale? ¿Sí? Y oye, ¿qué significaría lo de 1 partido por 22? Que en el caso de que nos pongamos a hacer este juego, si no tenemos ni suerte ni mala suerte, ¿vale?, de cada 22 veces que hagamos el experimento, solo en una ocasión se dará el suceso A. O sea, de cada 22 veces que saquemos 3 bolas de esta urna, solo una vez veremos que las 3 bolas sean blancas. Entonces, repito, chicos, ante experimento sencillo y suceso directo, definición, número de casos favorables entre número de casos totales y problema resuelto. Vamos ahora con el apartado B del problema en el que nos piden calcular la probabilidad de que al sacar 3 bolas de nuestra urna salgan 2 blancas y una negra. Evidentemente, y como antes, apartado B, suceso B, repito, que salgan 2 blancas y una negra. Y por lo tanto, probabilidad del suceso B, pues igual que antes, casos favorables entre casos totales. No olvidéis, los casos totales que tenía el experimento, que ya los hemos calculado en el apartado anterior, recordemos eran 220, con lo cual nos tenemos que centrar en calcular los casos favorables. ¿Favorables a qué? A que se verifique nuestro suceso, es decir, a que salgan 2 bolas blancas y una negra. Como os decía, en probabilidad, en estadística en general, pero sobre todo en probabilidad, la cosa está llena de trucos. Técnica para calcular probabilidad de este tipo de sucesos, o sea, que al sacar cosas de algún sitio salgan 2 de un tipo y 1 de otro, por ejemplo, 2 blancas y una negra si sacas bolas de una urna, 2 chicos y una chica si sacas gente de una clase,
¿sí? O 2 ovejas y una vaca, si sacas animalitos de un corral. Pues mira, es número de bolas blancas que tenemos, 5, ¿sí? Y en este caso queremos que salgan 2, ¿vale? Bien, y lo que hemos dicho antes, casos favorables igual a casos totales. O sea que si los casos totales fueron combinaciones sin repetición, los favorables, combinaciones sin repetición, ¿vale? Por otra parte, bolas negras que tenemos en la urna, 4, ¿sí? ¿Y cuántas queremos que salgan? Una, ¿sí? Vale, y hemos dicho que sacar bola de urna, combinaciones. Y un truco súper importante a la hora de aplicar combinatorias, chicos, si en el suceso pone O, se suma, sumamos. Si en el suceso pone I, se multiplica, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tienes, que salgan 2 blancas y una negra. Pues entonces eso ahí significa que estos 2 números los tenemos que multiplicar. Repito, o sumar y multiplicar. Vale, pues las combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2 serían variaciones de lo mismo, o sea, de 5 elementos tomados de 2 en 2, que sería 5 por 4, ¿sí? Partido por 2 factorial, ¿vale? Y las combinaciones de número cualquiera de elementos, si son de 1 en 1, es el número. O sea, las combinaciones de 4 elementos tomados de 1 en 1 sería 4. Pues 5 por 4, 20, entre 2, 10, ¿vale? Y 10 por 4, pues 10 por 4, 40. Por lo tanto, probabilidad del suceso B, de que al sacar 3 bolas de la urna salgan 2 blancas y una negra, 40, ¿vale? 40 partido por 220, ¿sí? Vale, que sería lo mismo que 4 partido por 22 y que a su vez sería lo mismo que, pues, 2 partido por 11, ¿vale? ¿Sí? Significa, de cada 11 veces que hagamos el experimento, solo en 2 ocasiones, obtendríamos 2 blancas y una negra, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que, repito, ante experimento sencillo y suceso directo, casos favorables entre casos totales y problema resuelto. ¿Sí? Vale, supongamos que para terminar en el apartado C, que esto es un clásico, nos piden calcular la probabilidad, y por lo tanto le vamos a llamar suceso C, de que salga al menos, lo que os digo que es un clásico es que un suceso empiece por al menos una bola roja. ¿Sí? O sea que al sacar 3 bolas de nuestra urna, ¿vale? Al menos una de las 3 resulte ser roja. A ver, otro truco. En cuanto un suceso empiece por al menos, ¿vale? Merece la pena nombrar lo que técnicamente, y se escribe así, su suceso contrario, ¿vale? ¿Sí? Lo contrario de que al sacar 3 bolas de la urna, al menos una de las 3 sea roja, sería que ninguna, lógicamente, que ninguna sea roja, ¿vale? ¿Sí? Vale, y la pregunta es, ¿por qué merece la pena nombrar el suceso contrario? Porque calcular la probabilidad de que ninguna sea roja es mucho más corto y mucho más sencillo que calcular la probabilidad de que al menos una de las 3 bolas resulte ser roja. Claro, es que al menos una de las 3 sea roja es o que salga una roja, o que salgan 2 rojas, o que las 3 sean rojas, demasiado largo, ¿vale? ¿Sí? Pues ya digo, en cuanto un suceso empiece por al menos, nombra su suceso contrario, y con la fórmula oficial para calcular probabilidades, o sea, probabilidad de este suceso contrario como todas, casos favorables, ¿vale? Entre casos totales. Casos totales que tenía el experimento, no olvidemos, como el experimento no cambian, 220, ¿no? Casos favorables a que ninguna de las 3 bolas sea roja, pues la pregunta sería, ¿cuántas bolas tenemos en la urna que no sean rojas? 5 blancas y 4 negras, 9 no rojas, ¿vale? Vale, y si queremos que ninguna de las bolas sea roja, de esas 9 no rojas, queremos que salgan las 3. Y lo dicho, como los casos totales fueron combinaciones sin repetición, los favorables siguen siendo combinaciones sin repetición. Pues eso, combinaciones de las 9 no rojas tomadas de 3 en 3. Variaciones de lo mismo, o sea, variaciones de 9 tomados de 3 en 3 partido por permutación n de 3, que sería 9 por 8 y por 7, partido por 3 factorial, que es 3 por 2
y por 1. Pues 9 entre 3, 3, 8 entre 2, 4, ¿sí? Por 7, ¿sí? 3 por 4, 12, por 7, pues 7 por 2, 14, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Y 7 por 1 es 7 y 1, 84, ¿vale? ¿Sí? Venga, pues 84 casos favorables, ¿vale? A que ninguna de las tres sea roja. Por lo tanto, probabilidad del suceso contrario, pues eso, ¿no? 84 casos favorables entre los 220 casos totales que tenía el experimento, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Venga, dividiendo entre 4, ¿vale? Sí, si dividimos entre 4, pues esto sería 21 en el numerador, ¿vale? Y 220 entre 4 serían 55, ¿vale? Sí, y chicos, otra formulita muy habitual en problemas de probabilidad, recordarla, ¿eh? La probabilidad de cualquier suceso siempre es igual a 1 menos la probabilidad de su suceso contrario. Por lo tanto, 1 menos 21 partido por 55, ¿vale? ¿Sí? 51 menos, o sea, 55 menos 21 sería 34, ¿vale? Partido por 55, ¿vale? Y problema resuelto. A continuación vamos a hacer el prototipo de problema de examen de operaciones con sucesos, ¿vale? Y el enunciado sería el siguiente. En una población se sabe que al 70% de los habitantes le gusta el cine, ¿sí? Al 60%, ¿vale? Le gusta el teatro, ¿vale? Y se sabe que hay un 40% que tienen ambas aficiones, ¿vale? ¿Sí? Repito, 70% de personas le gusta el cine, 60% el teatro, ¿vale? Y nos dicen que hay un 40% de personas que tienen ambas aficiones. Vale, pues el enunciado sería: se elige un habitante al azar y se pide calcular la probabilidad de, repito, se elige un habitante al azar y nos piden calcular la probabilidad de, y nada, le voy a poner al problema los típicos apartados que suelen salir en los exámenes, ¿vale? Apartado A, que tenga alguna de estas dos aficiones, ¿vale? Repito, que este habitante que hemos elegido al azar tenga alguna de las dos aficiones. Forma de plantear este tipo de problemas, pues está claro, sucesos protagonistas del problema, repito, está claro que a una persona le guste el cine o que a una persona le guste el teatro. Pues nada, a que le guste el cine, ¿vale? Le vamos a llamar una letra, le podemos llamar suceso A, pero generalmente en los libros cine, pues C de cine, ¿vale? ¿Sí? Vale. Y evidentemente el otro suceso protagonista es que a una persona le guste el teatro, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues al suceso gustar el teatro, T de teatro. Vale, pues primera característica en este tipo de problemas suele ser esa, ¿sí? Que siempre hay dos sucesos protagonistas. Repito, en este caso, que te guste el cine, suceso C, que te guste el teatro, suceso T. Y luego, importante, siempre en este tipo de problemas vas a observar que te dan tres probabilidades. Probabilidad de que a una persona le guste el cine, es decir, probabilidad del suceso C, primero de los sucesos protagonistas del problema. 70%, ¿qué significa? 70 personas, ¿vale? De cada 100, ¿sí? O sea, de cada 100 casos totales, a 70 les gusta el cine. Vale, pues 0,7, ¿vale? ¿Sí? Vale, probabilidad del otro suceso de T. Vale, pues probabilidad de que a una persona le guste el teatro, nos están diciendo que es 60%, pues eso, 60 de cada 100, ¿no? ¿Sí? 60 de cada 100, que sería 0,6, ¿no? Y ojo, error muy común a la hora de hacer este tipo de problemas, a que le gusten ambas cosas, a ese 40%, no es suceso nuevo, ¿sí? No hay un tercer suceso, ¿no? No, ahí tenemos que razonar que te gusten ambas cosas, que es
que te guste el cine, o sea, C, y ojo, I, que es intersección, que te guste el teatro, o sea, que este. ¿Vale? Ese dato es el que nos están diciendo que es 40%, o sea, 40 partido por 100, es decir, 0,4. No olvidemos, chicos, no olvidemos la clave a la hora de hacer este tipo de problemas. Donde ponga O es unión, si dicen I es intersección, y si hay un sí o sabiendo que, se trataría de una probabilidad condicionada. Repito, O unión, I intersección, sí o sabiendo que, probabilidad condicionada. ¿Vale? Venga, pues a la hora de abordar este tipo de problemas, estos problemas ya lo veréis, parecen más en un momento dado problemas de lengua que de matemáticas, porque a la hora de abordar los distintos apartados, primera cuestión, cambiar la frase que ellos te den, ¿sí?, por otra equivalente, otra que diga lo mismo, en la que se mencionen los dos sucesos protagonistas. Me refiero a lo siguiente, en el apartado A nos han pedido calcular la probabilidad de que a una persona elegida al azar, o que de una persona elegida al azar, ¿sí?, tenga alguna de las dos aficiones, alguna de las dos. Clave, cambiar la frase alguna de las dos por otra en la que digas cine y teatro. Pues parece lógico, ¿no? Que te guste alguna de las dos, que sería que te guste el cine, ¿sí? Que te guste el cine, ¿verdad? Vale, o no, o que te guste el teatro, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Pues eso es lo primero que hay que hacer, ¿eh? Cambiar, repito, cambiar la frase que ellos te dan por otra equivalente en la que aparezcan las dos palabras protagonistas. En este caso, cine y teatro. Ya digo, tener alguna de las dos aficiones es que te guste el cine o que te guste el teatro. Vale, y luego hay que hacer una traducción del castellano al lenguaje matemático, ¿no? Pues fijaos si es fácil. Gustar cine, que es suceso C, ¿no? La clave o, ¿qué es? Pues O es unión. Y que te guste el teatro sería el suceso T, ¿no? O sea que, ¿qué probabilidad nos están pidiendo calcular? Pues clarísimamente nos están pidiendo que calculemos la probabilidad de C unión T. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Eso, cambiar la frase que te dan ellos inicialmente, que a propósito te dan una frase así un poquito ambigua para esconderte los sucesos protagonistas, ¿no? Por otra en la que se mencionen los dos sucesos protagonistas y luego, repito, traducir al lenguaje matemático. Gustar cine C, no gustar cine sería C contrario, gustar teatro T, no gustar teatro sería T contrario, y luego a rajatabla O unión y intersección sí condicionada. Vale, a partir de aquí, ante la probabilidad de una unión innegociable, probabilidad del primero, o sea, sería probabilidad de C, más probabilidad del segundo, o sea que sería probabilidad de T, y menos probabilidad de la intersección de los dos, es decir, de C intersección T. ¿Cuál es la buena noticia? La de C la tengo, la de T la tengo y la de la intersección también la tengo. Pues ya está, ¿no? 0,7 probabilidad de C más 0,6 probabilidad, perdón, 0,7 la de C, 0,6 la de T y menos la de la intersección, que sería 0,4, ¿no? Pues 0,7 más 0,6, 1,3, menos 0,4, 0,9. Pues ahí lo tienes. 0,9 en términos de porcentaje 90%, ¿vale? De los habitantes de esta localidad tendría alguna de las dos aficiones, ¿vale? Supongamos que ahora en el apartado B nos piden probabilidad de que solo le guste el cine. Venga, supongamos, repito, apartado B del problema, que nos piden calcular la probabilidad de que a nuestra persona elegida al azar, repito, solo le guste el cine. Vale, ¿qué probabilidad habría que calcular? ¿Solo cine? Evidentemente no me están pidiendo la probabilidad de C, de cine, porque me la han dado, ¿vale? No sería lógico que te pidan una probabilidad que te han dado. No, lo dicho, la clave de estos problemas es cambia la frase que ellos te dan, que a una persona le guste solo el cine, por otra equivalente en la que aparezcan los dos sucesos protagonistas. Tienes que decir una frase equivalente en la que aparezcan las palabras cine
y teatro. ¿Qué significaría que le guste solo el cine? Pues que le guste, ¿vale? Que le guste el cine, y estaréis conmigo en que es y no le guste el teatro, ¿vale? ¿Sí? A una persona que le gusta solo el cine, pues eso, le gusta el cine y, repito, no le gustaría el teatro. Ahora sí, traducción al lenguaje matemático, probabilidad de qué, gustar cine, suceso C, ojo, y intersección, o sea, está la clave, o unión y intersección, y que no le guste el teatro, pues el teatro era T, que no le guste, pues T contrario, ¿no? Pues ahí tendríamos la probabilidad que hay que calcular en este apartado, ¿no? ¿Sí? Probabilidad de C intersección, repito, T contrario. Lo que os decía en el vídeo de teoría, en cuanto uno ve una intersección, te apetece multiplicar, pero no, cuidado. Una intersección, probabilidad de una intersección sería la del primero por la del segundo. Recordad, solo si los sucesos son independientes, y quedamos en que dos sucesos son independientes si, solo si, lo pone claramente en el enunciado del problema, ¿no? Si leemos detenidamente el enunciado, ¿ponía que gustar cine y teatro se hacía de forma independiente? Para nada, ¿no? Pues como los sucesos no son independientes, esa intersección no es multiplicar. Pues mirad, importante, en este tipo de problemas, ¿cómo se hacen las intersecciones? Pues sorprendentemente con un dibujito. Dibujas la localidad. Imagínate que dentro de este circulito están las personas a las que le gusta el cine, dentro de este otro las personas a las que le gusta el teatro. ¿Quién estaría en esta zona aquí intermedia? Los que le gustan las dos, ¿no? Cine y teatro, ¿no? Pues chicos, a la hora de calcular intersecciones en este tipo de problemas, lo que hay que hacer es localizar a esta gente en el dibujo, y así ya veréis, lo calculamos de forma fácil, ¿vale? ¿Dónde estaría la gente que le gusta el cine y no le gusta el teatro? Pues estaréis conmigo, que sería exactamente esta zona de aquí, ¿no? O sea, esta gente está dentro de C y ¿qué? Y fuera de T, ¿no? Sería este cachito de aquí, ¿vale? Y lógicamente, ¿cómo calcular la gente que hay en este cachito? Pues lógico, a todos los que están en C le quitamos esto, los que están aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, a toda la probabilidad de C le quito, quitar en matemáticas es restar, los de C intersección T. Y evidentemente, si a todos los que le gusta el cine le quito lo que le gustan las dos, ¿con quién me quedo? Con la gente a la que solo le gusta el cine. Pues chicos, probabilidad de C 0,7, probabilidad de la intersección, C intersección C, 0,4, ¿no? ¿Sí? 0,7 menos 0,4, pues 0,3 y problema resuelto.